saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Hoy con una nueva reflexión. Seguimos con este hermoso tema del perdón y vamos a hablar precisamente de ese tema hermoso del perdón del Padre Misericordioso. ¿Qué pasaría si yo soy el pródigo? ¿Qué pasa si yo soy ese hijo pródigo? Entonces vamos a acercarnos un poco más a esta reflexión para entender que todos en algún momento hemos sido o somos el pródigo. Pero antes de iniciar, vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro que nos has permitido vivir, que nos estás permitiendo vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosa sangre. Cubre y sella todos los lugares, cubre y sella este medio de comunicación, estos equipos, estas redes. Todo sea cubierto con tu sangre, iluminado y guiado con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Espíritu Santo, quien venga a iluminarnos, quien venga a guiarnos, a dirigirnos. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea dirigido por tu gracia, por tu unción, por tu poder, por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todos nuestros ángeles custodios, de todas las benditas almas del purgatorio, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos. Te pedimos, Señor, que este encuentro, que este momento, que estos videos, que estas reflexiones sean unidas, atadas y consagradas a todas las Eucaristías que se celebran en el mundo entero, para que desde estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, pues empecemos por preguntarnos qué es pródigo, ¿sí? Porque pues ya la parábola todos la conocemos. Yo pienso que es conocida esta parábola como la historia más bella jamás contada, y pues la contó nuestro Señor Jesucristo. Es una historia bellísima, es una historia donde vemos plasmado el amor de nuestro amado Padre Celestial. Ya iremos hablando de eso, pero a veces, pues sí, el hijo pródigo, pues nosotros como que sentimos que es el hijo que se fue, el hijo ingrato, pero a veces no sabemos como con exactitud a qué se refiere esa palabra pródigo. Y lo que quiere decir es que esto es dicho de una persona que desperdicia y consume los bienes sin medida y de modo insensato. Entonces, no son solo los bienes materiales, también los bienes espirituales que todos hemos recibido, las gracias, las bendiciones, los talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Y a veces los desperdiciamos, los consumimos sin la medida justa y de manera insensata. O sea, que hay la insensatez. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido esta debilidad? Por eso digo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido el pródigo. Y el pródigo no es solamente el hijo pródigo. Puede ser el padre, la madre, pródigos, el esposo, la esposa, pródigos, el hermano, la hermana, ¿sí? Y en este caso, pues el hijo, la hija, pródigo. Nosotros todos en algún momento hemos sido hijos pródigos de nuestro amado Padre Celestial, porque hemos desperdiciado, hemos malgastado, hemos sido insensatos en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, con todo lo que nuestro amado Padre día con día nos da.
el hecho de caer en el pecado, pues nos hace ser esos insensatos, esos pródigos, que en algún momento tenemos que ir a buscar a ese amoroso Padre, que nos arrepentimos como el hijo pródigo y tenemos que ir a buscar a ese amoroso Padre con su perdón, ¿sí? Aquí vamos a ver en plenitud ese perdón, cómo es el perdón verdaderamente de Dios y cómo es el nuestro, que pues es muy diferente, pero pues para poder entender un poco más vamos a hablar de esta parábola por partes y aquí nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Inicialmente pues vamos a leer desde el versículo 11 y por partes lo vamos a leer porque está del 11 al 32. Bueno, dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Entonces aquí ya vemos la primera parte. Pues lo usual es que nosotros esperemos, pues obviamente, a que los padres fallezcan para recibir la herencia. No es usual pedirla en vida. Bueno, respecto a esta primera parte podríamos decir muchas cosas, pero no me quiero detener en detalles. Después podremos llegar en algún momento a analizar más este comportamiento, pero el todo es que aquí ya hay una insensatez, porque una insensatez que va a causar dolor a un padre. O sea, ¿en qué momento nosotros nos hemos ausentado de casa? En el rol que sea, en el de hijos, en el de padres, en el de esposos, en el de hermanos, en el de amigos. ¿Cuántas veces nos hemos ido al libertinaje, viviendo como libertino, como nos dicen ahí, cuando nos hemos apartado de la gracia, cuando nos hemos apartado de la familia, de nuestros seres queridos, de las personas que merecen nuestro amor y respeto, nos hemos apartado para ir a vivir un libertinaje, para vivir una vida libertina. Pues en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, si nosotros revisamos y analizamos, pues lo hemos podido llegar a vivir. Entonces, el dolor de este padre, en el caso del hijo pródigo, pues el dolor del padre debió haber sido demasiado grande, muy grande. El daño que él sintió de parte de ese hijo debió haber sido muy grande, porque como así que mi hijo, al que le he dado todo, al que ha estado bien, al que ha atendido bien, no le ha faltado nada, quiere irse a vivir esa vida? Quiere irse a vivir ese libertinaje. ¿Cómo me pide la herencia en vida? O sea, no valora que yo aún sigo acá presente, que me tiene, que aún estoy aquí con él. Pues debió haber sido muy, muy doloroso para ese padre que este hijo hubiese hecho eso, más cuando pues ni siquiera era el hijo mayor, era el hijo menor. ¿Cuántas veces hemos actuado de manera insensata respecto a esto y hemos actuado pues como ese hijo pródigo, o como el papá o la mamá que se van, o los hermanos que se van, o el esposo que se va, la esposa que se va a vivir una vida en la famosa mal llamada libertad? Quiero ir a vivir las expresiones muchas veces son: quiero ser feliz, quiero buscar mi felicidad, quiero ir a vivir mi libertad, yo merezco rehacer mi vida, merezco empezar de nuevo. Y, o sea, muchas expresiones usamos cuando de pronto queremos ir a experimentar, o como popularmente, acá hay un dicho muy popular que dice: a buscar lo que no se le ha perdido, ¿sí? Entonces muchas veces, pero en el momento en que nosotros actuamos de esa manera, realmente no proyectamos lo que va a pasar en el futuro. Una persona, un joven, porque aquí era el hijo menor, un joven inmaduro, ¿sí? Que seguramente escuchaba lo que se vivía en las ciudades y el tipo de vida que se tenía pues alejado del campo, pues quiso en algún momento por curiosidad experimentar, y muchos hemos empezado nuestra vida de pecado por curiosidad, por querer conocer y por querer buscar lo que no se nos ha perdido. Entonces digamos que
Pero ¿qué pasa con un hombre, una mujer que ya están maduros, que ya se supone tendrían que tener aplicar esa madurez en su vida frente a sus responsabilidades, como son los padres, como son los esposos, que ya tienen un ministerio por el que responder? ¿Por qué se van también? ¿Por qué ejercen este comportamiento? Y muchas veces, analizándolo desde la parte psicológica, podemos ver que muchas veces también es un comportamiento impulsivo por también una falta de madurez. No podemos generalizar que en todo sea lo mismo, ni podemos decir que pues a todos con las mismas razones, con las mismas justificaciones o explicaciones, no lo podemos hacer, pero sí viendo como el historial de las personas, por ejemplo, en mi caso, que yo he tenido que conocer dentro de mis pacientes, personas que de pronto han sido ese pródigo, ese esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, pródigos. Uno lo que encuentra en común es que hay mucha inmadurez, y esa inmadurez, inmadurez emocional, y muchas veces es dada por heridas, por vacíos, por traumas, por cosas que nunca sanaron en su vida. Volvemos y reiteramos la importancia de sanar, siempre hay que sanar. La sanación interior también nos ayuda para poder madurar emocionalmente y evitar muchas malas decisiones y muchas malas acciones que nos van a traer consecuencias a largo plazo. Vamos a continuar. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, que nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces aquí vemos que después de que viene todo este libertinaje, cuando ya se acaba el dinero, y en muchas ocasiones no es solo el dinero, cuando se acaba el trabajo, me quedo sin trabajo. En este caso, este hombre ya no tenía dinero, se lo había malgastado absolutamente todo, y en ese momento en que lo tuvo, seguramente sí tenía. Todo el mundo era su amigo, todo el mundo le hacía el gesto bonito, todo el mundo, pero cuando ya no tuvo, ya nadie le tendió la mano, ya nadie lo quiso ayudar. Entonces tampoco tenía trabajo, ¿sí? Entonces no solamente la falta del dinero, la falta del trabajo, la falta de la salud, la falta de la fe, la falta de la confianza. O sea, cuántas cosas se quebrantan en medio de una crisis, cuando las personas se han alejado, cuando se han ido, cuando han sido ese pródigo que desperdicia y consume los bienes sin medida y de modo insensato. ¿Cuántas veces después de haber vivido todo esto, ¿sí?, se queda uno sin nada realmente? Y ahí es cuando uno se replantea su vida, y ahí es cuando uno dice: ¿qué hice? ¿Qué hice realmente con mi vida? ¿Por qué tomé esta decisión? Y empieza uno a arrepentirse y a sentir que fue tal vez la peor decisión de su vida. Yo, cuando he visto esos pródigos, esas personas que quieren volver a recuperar su matrimonio, su familia, ya sea papá, mamá, esposo, esposa, un hijo, una hija, que quieren volver a casa, encuentro que realmente han vuelto a esa sensatez. Y entre las cosas comunes que dicen es: este fue el peor error de mi vida. O sea, hay expresiones como esas: no sé en qué momento caí en todo esto. Esto fue el peor error de mi vida. Nunca debí haberme ido, nunca debí haber hecho esto. O sea, son personas que uno encuentra que realmente la vida, ¿sí?, la situación de vida que escogieron en su momento, porque aquí el pródigo escogió esto,
¿sí? El padre nunca lo obligó, el padre nunca lo echó, o sea, aquí no vemos que el padre lo haya echado, nada de eso. Él escogió, él eligió pedirle al padre la herencia, irse a vivir esa vida, porque esa vida deslumbra y esa vida de pecado nos hace sentir que ahí vamos a ser felices y vamos a ser plenos y nos vamos a realizar y que ahí está la verdadera felicidad, y eso solamente es un espejismo, es una ilusión, es un engaño, no es real. Eso se acaba. Eso se acaba en algún momento y se acaba muchas veces así, sin dinero, sin trabajo, sin salud, sin amor, sin afecto, en soledad. ¿Cuántas veces terminamos como ese hijo pródigo después de haber pecado, después de habernos vuelto esos pródigos, ¿no? Muchas veces, si podemos revisar cada uno nuestra vida en el momento de pecado, cuando nos alejamos de casa, cuando nos alejamos del direccionamiento de nuestros padres, de ese buen consejo que nos daban las mamás, cuando nos hemos alejado por alguna razón desde el rol en que estemos. ¿Cuántas veces después no nos sentimos así, completamente vacíos, completamente solos, desilusionados de esa vida de pecado y repudiando esa vida de pecado? O sea, es como asqueados y repudiando esa vida de pecado, no con nostalgia y con anhelo de seguir allá. Este hijo pródigo no quería seguir allá, no quería devolverse a su vida de pecado, porque le hubiera podido decir, pues me pongo a trabajar duro, reúno plata, hago inversiones y vuelvo a conseguir, y para volver a lo mismo en lo que estaba, en esa vida de libertino. No, él no pensó en querer volver a esa vida de libertinaje, a esa vida de pecado. Lo que él pensó y reflexionó fue en medio de esa necesidad del hambre, de pasar tantas situaciones duras y difíciles, que en ese tiempo, para ese tiempo, terminar cuidando cerdos, alimentando cerdos, era algo deplorable, o sea, era algo lo peor en lo que podían caer. Era una humillación muy grande. Terminar en esto, él reflexionar y decir, pues hasta en la casa de mi padre tratan mucho mejor a los empleados, ¿sí? A los trabajadores, tienen pan de sobra, tienen todo. Pues yo voy a regresar a la casa del padre. Aquí viene la emoción en el corazón de esta persona. Esa emoción la pone Dios, porque Dios siempre está anhelando que nosotros recapacitemos y que nosotros nos demos cuenta que el camino que hemos escogido está equivocado y que no hay nada como estar en la casa del Padre, donde lo tenemos todo, donde no nos falta nada. ¿Cuántas personas después de una caída empiezan a reflexionar y decir, yo allá en la casa de mis papás lo tenía todo, o con mi esposa y mis hijos lo tenía todo, o con mi esposo y mis hijos, con mi padre y mi madre, con mis hermanos, con mi familia lo tenía todo? Y lo desperdicié y lo perdí. En este caso él reflexiona y viene con ese pensamiento, y acá hay algo muy bonito porque él reconoce primero el pecado contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Él pensaba, cuando hizo esa reflexión, cuando se dio cuenta y sintió ese dolor de corazón, ese arrepentimiento verdadero, él pensó en esas palabras y pensó inmediatamente, he pecado contra el cielo, o sea, primero contra Dios. He ofendido a Dios. He ofendido mis principios, mis valores, lo que me enseñaron, lo que me inculcaron, lo que conocí. Y he pecado contra el cielo, contra ti, contra el Padre, ¿no? Contra ese papá maravilloso, amoroso, que incluso si lo vemos en la parábola, al inicio de la parábola, el padre le hubiera podido decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que me está pidiendo la herencia? Yo no le voy a dar nada. Usted todavía no, espérese que yo me muera. No, el padre, respetando la voluntad y la libertad de ese hijo,
Y en ese amor, el padre seguramente sabía que ese hijo se iba a gastar todo, que no iba a administrar las cosas como debía, que le iba a ir mal. Pero el padre siempre nos llama con ternura, con amor, y no atendemos esos llamados. Entonces a veces el padre, respetando nuestra voluntad, nuestra libertad, nos permite que actuemos. Porque él sabe que en esa actuación, si en algún momento tenemos que aprender una lección, ¿sí? Entonces, como yo siempre digo, es como el hijo al pequeñito, al niño que está aprendiendo y que uno le dice, hijo, no te subas allá que te vas a caer. Mi amor, te vas a caer y te va a pasar esto y te va a pasar aquello. No te subas, que hasta que uno ya deja que se suba y sabe uno que se va a caer, se cae. Se cae, pero uno sabe que detrás de esa caída va a haber una lección, un aprendizaje, ¿sí? Es cuando uno puede ir a confrontar. Tú sabías, yo te advertí que te ibas a caer. Tú no obedeciste, la lección de la obediencia. Obedecer, pero a veces nosotros para obedecer necesitamos vivir esas lecciones duras de vida para entender, si era verdad que me iba a caer, porque a veces uno no cree, cuando a uno le advierten, cuando uno le dicen, no te vas a ir por ese camino, ese no es el camino bueno, no hagas esto, no hagas aquello, esto no está bien. A veces uno tiene que caerse para aprender. Y el Padre pues nos da la libertad y nos respeta eso. Y el Padre respetó eso y lo dejó pues que viviera esto. Entonces, bueno, ya este hijo reflexiona, se arrepiente de corazón y decide emprender el regreso a la casa del padre, donde sabe que allá lo tenía todo, que hasta los empleados, él era el hijo, el que estaba atendido con todo, con lo mejor, podía comer lo mejor, vestir lo mejor, los empleados eran los empleados y aún así recibían un excelente trato. Entonces él decía, aunque fuera el trato de los empleados. Y por eso dice, voy a ir con aquí que vemos humildad, con humildad. Porque, ¿qué hubiera podido decir el hijo en este caso? Uy, no, yo la estoy pasando muy mal acá, no, yo ya me gasté todo, ya no tengo nada. Pues no, mi solución es irme otra vez para la casa y que mi papá es mi papá y me tiene que recibir. Yo soy el hijo, entonces me tiene que recibir. Yo tengo derecho a volver a la casa de mi papá y como sea me tiene que recibir, gústele o no le guste, me tiene que recibir. Y me tiene que volver a tratar bien y todo porque pues para eso es mi casa. ¿Cuántas veces no hemos actuado así? No hemos sido soberbios, orgullosos, prepotentes. Nos hemos equivocado con alguien y aunque reconocemos, ay, sí, no, la embarré, miren lo que me está pasando, la embarré, pero en vez de tener este acto de humildad, de reconocimiento con humildad, lo que hacemos es un reconocimiento con soberbia. Eso pasa mucho. Un reconocimiento con soberbia de, bueno, sí, pues la embarré, pero no, pues a mí allá me tienen que recibir, esa es mi casa, y así ha pasado muchas veces. Y nosotros muchas veces nos hemos equivocado con nuestros padres, con el esposo, la esposa, con los hijos, con el hermano. Y vamos con un no arrepentimiento, de pronto remordimiento de conciencia, que ya lo vamos a entender cuando veamos la diferencia aquí, porque es que este hombre sí estaba arrepentido, este hijo pródigo sí estaba arrepentido de corazón. Un primer paso, reconocimiento ante Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, contra mis valores, mis principios, mi fe. He pecado hiriendo ese corazón amoroso, misericordioso. He pecado contra ese papá tan bueno que tengo. ¿Cuántos tenemos unos papás maravillosos? Yo entiendo que hay mucha gente que se justifica porque siente que sus papás no han sido buenos, que sus esposos no han sido buenos, que sus hijos no han sido buenos, sus hermanos no han sido, entonces que tienden a querer justificar, no, pues que yo actúo así con ellos porque es que ellos no han sido buenos conmigo. Dios ve el corazón de cada quien. Ellos tendrán su propio juicio. Yo no debo ser juez, ¿sí?
a mí me corresponde actuar de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. Y la voluntad y el corazón de Dios no es que yo actúe con soberbia, no. Él quiere que yo actúe con humildad, con mucha humildad, reconociendo mi pecado, mi defecto, mi debilidad, entregándoselo, ¿sí? Entregándole esto a Dios para que Él se encargue de eso, porque yo sí puedo reconocer y decir, yo definitivamente actué de la manera más equivocada, tengo que pedirle al Señor que Él actúe porque yo no sé cómo cambiar, yo quiero, tengo la intención, el deseo, pero tengo que pedirle a Él que me dé la gracia, que me transforme, que cambie mi vida, que cambie todo mi ser. Eso se lo tengo que pedir al Señor cuando yo de pronto todavía me doy cuenta que actúo con cierta soberbia, cierto orgullo, cierta prepotencia. Señor, ponme en mi corazón que yo pueda sentir verdadero arrepentimiento y actuar con verdadera humildad. Pedirte primero perdón a ti, entender que herí tu corazón, entender que me hice un daño horrible. Este hombre entendió que se hizo un daño horrible. O sea, ¿cómo así que hasta los empleados están mejor allá que lo que yo estoy acá? Miren el daño que yo me hice, miren dónde vine a terminar, miren cómo vine a acabar. Me hice daño, me herí. Y qué daño tan grande le hice a mis seres queridos, a los que están en casa, a los que dejé atrás. Qué daño tan grande que les hice. A ese padre que me trataba tan bien, que me amaba tanto, y qué daño le hice. Entonces, ese reconocimiento con humildad. Entonces, eso es clave. Si yo soy un pródigo, ¿será que yo de verdad me he arrepentido de corazón? He ido a pedir perdón con verdadero dolor de corazón, verdadero arrepentimiento. He reconocido que he herido a Dios, que me he herido a sí mismo, que he herido a los demás y tengo verdadera intención de reparación, verdadera intención de enmienda, de enmendarme, de cambiar. ¿O será que es que, como les decía antes, yo quiero ir a buscar más plata, a ver que mi papá me dé más platica, porque es que ya después de que él vuelva y me dé más plata, voy y vuelvo y me la malgasto, voy y vuelvo a desperdiciar, a consumir los bienes sin medida y de modo insensato? Si esa es mi finalidad, que eso suele pasar, porque hay hijos pródigos que lo tienen todo, o esposos pródigos, padres, madres pródigos, bueno, en fin, que lo tienen todo y que de pronto cuando se lo gastan vuelven, pero vuelven es con esa doble intención, no vuelven, ay, voy a ir a pedir perdón para que no, voy a ir a pedir perdón para que otra vez me vuelvan a dar la oportunidad, la confianza, y entonces cuando otra vez me den todo lo que necesito, lo que estoy pidiendo, lo que estoy demandando, vuelvo a salirme de ahí a malgastar. Y hay muchas personas a las que se les ha vuelto a dar la oportunidad, como el Padre Misericordioso. Vuelve y abre las puertas, vuelven y lo reciben. Y vuelven y aquí no estamos hablando solo de los bienes materiales, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando también precisamente, me vuelven a dar confianza, me vuelven a dar amor, me vuelven a dar seguridad, me vuelven a dar atención, tantas cosas, ayuda, lo que sea, y yo vuelvo a coger todo eso, me voy, lo desperdicio, lo consumo sin medida y de modo insensato. Y dejo a los que se quedaron atrás, que me habían dado una nueva oportunidad, heridos, vacíos, mal. Entonces pensemos en eso, porque es muy importante el arrepentimiento sincero, el propósito real de enmienda y de reparación, porque este hombre iba decidido a reparar. Él no iba, ay, bueno, que me traten como lo que soy, el príncipe, el hijo del rey, entonces que me sigan tratando como el príncipe. No, él iba a ir a que lo trataran como un empleado más. Él no iba con posiciones o aspiraciones altas, sino trátenme como un empleado más. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente.
El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. O sea, aquí ya vemos el perdón del Padre Celestial. O sea, esto aquí es, yo creo que es la parte central del perdón en esta parábola. O sea, ver cómo ese Padre tan amoroso, tan misericordioso, que pues ya sabemos que aquí la figura que está representada acá es nuestro amado Papito Dios, nuestro Padre Celestial, que de verdad no hay palabras para definir cómo nos ama, cómo nos tiene paciencia, cómo nos espera a pesar de todo lo que hayamos hecho. Él siempre está ahí. Entonces, ¿cómo es que el Padre siempre, yo creo que todos los días, yo lo había dicho ya en un video, yo creo que todos los días salía a asomarse por esa ventana, por esa puerta, a pararse ahí a mirar, porque él sabía que su hijo iba a volver? Él sabía que su hijo iba a volver, lo esperaba, así como nuestro Padre Celestial siempre nos espera, Él siempre está ahí esperándonos. Él sabía. Entonces, Él ya estaba preparado, ¿sí? El Señor va preparando los corazones, o sea, Él sabe que el hijo pródigo está por allá pasándola mal, sabe que en algún momento va a volver, entonces Él empieza a preparar los corazones de los que están ahí en casa, ¿sí? También empieza a prepararlos, a disponerlos para que puedan recibir a ese hijo pródigo, a ese pródigo. Entonces él ya tenía ese corazón dispuesto a perdonar. Yo creo que desde siempre lo tuvo dispuesto a perdonar, pero él sabía que en algún momento iba a volver. ¿Y cómo sería que tan pronto lo vio, se echó a correr y apenas se encontró con su hijo, ni lo dejó hablar, solamente lo abrazó, lo acogió con todo ese amor? Ahí ya estaba manifestado ese perdón. A veces nosotros queremos, cuando hemos sido pródigos, que en nuestra casa, ¿sí?, nos reciban así. ¿Sí? O sea, nosotros estamos esperando que al volver, ay, ya eso nos hagan la fiesta, nos abracen, nos reciban con todo ese bombo, pero sin tener verdadero arrepentimiento. Yo sé que aquí el padre sabía que el hijo iba a llegar verdaderamente arrepentido y con reconocimiento de su error, con verdadera contrición, con verdadero propósito de enmienda, con verdadero deseo de reparar y cambiar. El padre sabía que él llegaba así. Si el padre hubiera visto desde lejos, si hubiera visto a alguien que venía con actitud soberbia, imponente, prepotente, seguramente no hubiese hecho este acto. Seguramente no, porque sabía que no lo podía recibir así, porque era casi que aplaudirle, ¿sí? Aplaudirle su mal comportamiento, premiarle su mal comportamiento, y si se lo premiaba, pues él cuándo iba a salir de ahí, nunca iba a salir de ahí. Entonces el padre sabía que él venía verdaderamente arrepentido. Y uno puede entender eso. Uno puede entender, o sea, cuando la familia nos está esperando, la familia está esperando nuestro retorno, nuestro regreso, la familia puede ver en nuestros ojos, en nuestra actitud, en nuestra mirada, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, nuestras palabras, pueden ver si realmente venimos verdaderamente arrepentidos, ¿sí?, con verdadero propósito de enmienda, con verdadero cambio, o si simplemente venimos aquí a lo mismo, y por eso no nos pueden recibir con ese abrazo y con esa fiesta. No esperemos eso, si como pródigos todavía no hemos llegado al estado del arrepentimiento verdadero, a querer reparar y a tener un cambio real, no esperemos que nos hagan fiesta. Pero que hay muchas personas que sí esperan eso.
Hay muchas personas que sí van a la familia y muchas veces se quejan porque no lo reciben con una fiesta. Ay, pero yo ya volví, valoren que yo ya volví, ¿sí? Den gracias que yo ya volví, den gracias, pero sigue con la misma actitud arrogante y prepotente, sin ningún arrepentimiento, casi que todavía les debemos o nos deben cuando actuamos así, cuando volvemos como ese pródigo con esa actitud, como si nos debieran encima de todo, como si nos debieran todavía. Eso no es así. Miren las condiciones en las que aquí es, si yo soy pródigo en este momento y quiero ser recibido como el Padre misericordioso recibió a ese hijo pródigo, tengo que evaluar mi corazón y tengo que mirar hasta dónde realmente yo estoy arrepentido, hasta dónde muestro ese arrepentimiento, hasta dónde lo proyecto, porque de verdad una persona con arrepentimiento de corazón proyecta eso, se le nota, se ve y hay un cambio, hay una transformación. Entonces, ¿hasta dónde? Si es que yo realmente no he tenido ese cambio y sigo en las mismas, sigo en lo mismo, en la misma situación, con la misma forma de pensar, con la misma forma de hablar, con la misma forma de actuar, los mismos errores, los mismos pecados, pues ¿cómo pretendo que me reciban en casa como el Padre misericordioso, con el abrazo y la fiesta? No puedo pretender eso. Tengo que tener primero todas las condiciones anteriores para que eso sea así, para que, bueno, aquí frente a esta partecita, pues podemos decir muchas cosas también, porque hay muchos análisis respecto a esta parte, el ponerle el anillo, las sandalias, eso tiene mucho significado, pero precisamente ha sido ganado porque el Padre quería restaurar la dignidad de hijo pues de este hijo que se había ido, quería restaurar esa dignidad. Entonces, al recibirnos nuevamente nuestro Padre Celestial, cuando nosotros de verdad nos arrepentimos, nos confesamos, cambiamos, Él nos quiere restaurar todo, así hayamos estado en el lodo que hayamos estado, Él quiere volver a restaurar nuestra dignidad como hijos de Dios. Y lo mismo pasa, nosotros queremos cuando volvamos a casa como papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, ser restaurados completamente nuestra dignidad de padres, de esposos, de hijos, de hermanos, ser restaurados completamente, pero tenemos que ganarnos esa restauración de la dignidad, de nuestro rol, de nuestro papel, y eso es algo que depende de nosotros como pródigos. La última parte nos dice: su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Este es otro personaje importante dentro de esta parábola. Y a veces nosotros somos ese, de pronto a veces hemos estado en el lugar del pródigo, a veces hemos tenido que estar en el lugar del Padre misericordioso, del que tiene que perdonar. Y muchas veces hemos estado en el lugar del hijo mayor, ¿sí?, que no se alegra con la llegada de su hermano, porque de pronto él ya no estaba esperando que su hermano volviera, como el padre sí estaba esperando. El hijo mayor no estaba esperando que ese hijo volviera, estaba indignado porque el hijo, siendo menor, fue y pidió la herencia, se fue a vivir esa vida loca, a vivir esa vida de libertinaje. Él sí se quedó ahí, se quedó trabajando, se quedó junto al padre, y pues cuando escuchó esto y los empleados le dijeron lo que estaba sucediendo, pues como que no lo podía creer, como así, como encima de que se va, hace lo que hace y viene aquí mi papá a celebrarle una fiesta, o sea, ¿qué es esto? Incluso ni siquiera lo llama hermano, sino le dice: ese hijo tuyo. O sea, estaba súper
enojado, indignado con su hermano, ¿qué quiere decir? No, él no lo había perdonado, él se había quedado sumamente herido con su hermano. Hay miembros de la familia que cuando uno de pródigo hace esto, hay algunos que de verdad quedan muy indignados, muy heridos, que les cuesta más elaborar ese proceso de perdón, entender ese comportamiento, les cuesta mucho, les cuesta, y por eso hay que entender, por eso no podemos juzgar todas las posiciones por igual, porque hay personas que se demoran más en entender esto y en poder perdonar, porque aquí pues este hijo mayor no había perdonado a su hermano. Él no entendía lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros de pronto, cuando alguien ha querido retornar a nuestra familia, nos hemos opuesto, nos hemos ofendido, no nos ha gustado? ¿Cuántas veces hemos tenido también esa posición? O a veces es una posición también, puede ser más bien de envidia, una posición de egoísmo. Revisémonos si en algún momento yo me siento identificado con ese hijo mayor que no se alegró por el regreso y tal vez él no había visto las condiciones en las que su hermano volvió. Él no lo vio como él volvió. Él vio a un hermano ya transformado, que estaba otra vez muy bien vestido, con el anillo, con las sandalias, enfiestado. Entonces él pues no vio las condiciones deplorables en las que había llegado, el dolor, el arrepentimiento, la humildad, no la había visto. Él de pronto solo se había quedado con la actitud soberbia y prepotente y orgullosa con la que se fue, pero no vio con la que llegó. Entonces a veces nosotros no nos permitimos darnos cuenta, darle una oportunidad a esa persona para ver si realmente ha tenido un cambio. Muy seguramente después de todo esto, se hace reclamo, el padre, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo, y hay alguna frase muy, muy, muy importante que la dice el padre, cuando el hijo vuelve y que se la vuelve a repetir al hijo mayor, que es, este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Acá también le dice al hermano, este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Entonces es para dar a entender que esto es de celebrar. Esto es algo muy, muy importante, algo muy valioso. Nuestro Señor, por eso también nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos. Y es que es real, cuando hay una conversión, hay una alegría, o sea, es algo maravilloso. El impacto de la conversión en el cielo es importantísimo porque entre más conversos y entre más salvados, más gozo viviremos las almas en el cielo. Entonces, por eso es que uno siempre debe orar por la conversión, ¿sí? Entonces, y alegrarse y gozarse porque alguien, sea el más malo, el que sea, se convierta. Eso es un gozo increíble porque estaba muerto, estaba perdido, ahora vive y ha sido hallado. Entonces es algo por lo que nos debemos alegrar. Y a veces es triste, pero a veces encontramos, incluso yo lo he tenido que ver, a veces dentro de las mismas comunidades, por alguien que vuelve arrepentido. Esto pasa mucho, no solo en las familias, en las comunidades, en las sociedades. Pasa que alguien vuelve arrepentido y eso, y no falta el que sienta rabia, rechazo, envidia, el que no pueda entender que esto es una gracia, que esto es un regalo del cielo. Es un regalo que solo lo hace Dios, porque es que esas conversiones, así después de haberse ido a vivir una vida tan libertina, esas conversiones después son milagro de Dios, porque es que muchas personas en su orgullo y en su soberbia no son capaces de reconocer. Muchos no tienen la gracia que tiene el hijo pródigo. Es que el hijo pródigo tuvo una gracia sobrenatural, fue movido por el Señor. Y aunque muchas veces, muchos pródigos, cuando hemos estado en esa situación de pródigos, hasta de ángeles Dios nos pone para hablarnos, para decirnos, esta no es la vida, esto no. Y somos tan soberbios y tan orgullosos que no queremos entender esos mensajes de Dios. No queremos escuchar a Dios, no queremos entender
lo que el Señor quiere, queremos que lo que Él nos está indicando, no queremos llegar a ese punto del reconocimiento con humildad. Es que ahí está la clave, reconocer con total humildad, sí, yo sí, pero no, muchas veces reconocemos, sí, pues sí, yo soy así y así me quedo, o sí, qué pena, pero no voy a cambiar, o sí, pues sí, esa es mi vida y ahora qué le vamos a hacer, tienen que aceptarme así, y muchas veces esto pues lo que muestra es que realmente no alcanzamos el verdadero arrepentimiento, que lo veremos en el próximo video. Ya vamos a hablar de precisamente y vamos a contextualizar un poco más qué es ese arrepentimiento, qué es ese remordimiento y entenderlo muy, muy claramente para saber qué tan arrepentido estoy verdaderamente y porque a veces no me salen las cosas como las estoy esperando, y es a veces porque me falta verdadero arrepentimiento con humildad. Entonces, con esta reflexión nos quedamos por ahora. Esta es una parábola de la que podríamos sacar mucho más. Cada personaje, tanto el hijo pródigo, el padre misericordioso, el hermano mayor, incluso hay otro personaje acá, el sirviente, los sirvientes, ¿no? O sea, los trabajadores, que muchas veces son las personas que están alrededor y que conocen nuestra situación de pródigo, nuestra situación de padre misericordioso, nuestra situación de hijo mayor. A veces también se roban cierto protagonismo cuando o son buenos consejeros o son malos o nos meten cizaña o nos dicen algo que no, bueno, en fin, también podríamos hablar mucho porque son personajes muy importantes y que, como les digo, en cualquier momento de nuestras vidas hemos podido estar en alguna de estas posiciones. Reflexionemos. Si yo soy en este momento el pródigo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo realmente por volver a casa? Realmente por reparar, realmente por cambiar. Si soy ese padre que tiene que perdonar, ¿sí? Ese padre, ese hijo, ese esposo, esposa que tiene que perdonar, ¿será que cómo es mi perdón? ¿Cómo estoy perdonando? ¿Como el Padre lo quiere, como Dios lo quiere? ¿O mi perdón es un perdón superficial, vacío, insulso? Pensemos en eso. Si soy el hijo mayor, ¿cuál es mi actitud frente al que quiere regresar a casa? ¿Yo estoy negándole esa oportunidad o tengo la apertura real para poder entender y darle la oportunidad? Bueno, entonces con esta reflexión nos quedamos. Les envío un abrazo en Jesús, José y María. Para los que sigan interesados en que les envíe los libros o en las citas de psicología, pueden comunicarse conmigo. En la cajita de descripción están mis datos, en los comentarios también dejo mis datos. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.